Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Brian Julián González, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos del quinto semestre. En este video quiero mostrar el funcionamiento del tren magnético más fácil de hacer. ¿Cómo funciona dicho tren? Se basa en dos principios fundamentales del electromagnetismo y el magnetismo. En la figura 1 podemos ver electromagnetismo, figura 2 magnetismo. Electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Magnetismo. El magnetismo o energía magnética es el fenómeno natural y algunos materiales conocidos que tienen propiedades magnéticas detectables finalmente, como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. En la figura 1 podemos evidenciar los principios fundamentales del electromagnetismo. En la figura 2 podemos evidenciar el magnetismo, como ya saben, pues el imán. Como tal, sus dos principales características, la de atracción y la de distanciamiento o repulsión, que ya sabemos que tienen dos polos, polo sur y polo norte. Polos diferentes pues se atraen y polos iguales se repelan. El primer principio de funcionamiento es el campo magnético creado por la bobina. Una bobina es simplemente alambre envuelto en forma de elipse apretada, como se muestra por las líneas blancas de la figura. Cuando la bobina está conectada a una fuente de tensión, una corriente I se proporciona a lo largo del alambre. La corriente que va a través del alambre y circula enrollado resulta un campo magnético ideal, uniforme, constante a través del centro de la bobina del alambre. Las líneas del campo magnético resultantes están demostradas por las líneas azules en la figura. Por lo tanto, se crea un electroimán. La fuerza del campo magnético, B igual a μNL, es proporcional a tanto el número de vueltas del alambre por unidad de longitud y la fuerza de la corriente que pasa a través del alambre. Con referencia a la figura de la ley de la mano derecha, que dicha ley es de Ampère, ilustra que un cable con corriente genera un campo magnético alrededor del alambre. Cabe destacar que se puede apuntar con el pulgar de la mano derecha en la dirección de la corriente a lo largo del alambre. Se dirigen los dedos hacia adentro. La dirección en la que los dedos apuntan hacia adentro en la dirección del campo magnético, en las cuales están representadas por las líneas rojas en la figura. El segundo principio de funcionamiento es utilizar la premisa de polos magnéticos. Un imán siempre tiene polo norte y polo sur. La figura demuestra que si se rompe un imán por la mitad, las dos mitades crean nuevos polos de tal manera que cada imán todavía tiene polo norte y polo sur. Quiere decir que nunca vamos a encontrar un monopolo magnético. Los polos opuestos norte y sur se atraen entre sí, y los polos iguales norte-norte y sur se repelan. Un campo magnético también puede interactuar con los imanes y causar fuerza sobre el imán que está en el interior del campo magnético. ¿Cómo podemos unificar estos dos principios para el correcto funcionamiento? Cuando los imanes están unidos a cada extremo de la batería que descansa sobre el alambre de cobre sin aislamiento, un circuito local está hecho a lo largo de la longitud de la batería. El circuito se realiza desde el terminal positivo de la batería en los imanes a través del alambre de cobre del selenoide o bobina y de vuelta a los imanes en el terminal negativo de la batería. Este circuito local proporciona la corriente para crear el campo magnético de la bobina. La geometría de la batería es tal que los imanes son en cada extremo de la batería, se ponen a cada extremo de la batería. Esto hace que los polos magnéticos de los imanes unidos a la batería a la vez puedan ser empujadas dentro y fuera del circuito local, dependiendo del imán.
Esta fuerza hace que el tren de la batería pueda moverse. Sin embargo, cuando el tren se mueve, crea un circuito localizado de nuevo que perpetúa en la moción. Los imanes deben estar orientados de tal manera que el mismo polo se enfrente entre sí. Esto permite que los obligue a moverse en la misma dirección. De lo contrario, las fuerzas se anulan y el tren no se moverá. Impacto social. Dicho proyecto a mínima escala a lo largo del tiempo va a ser desarrollado y creado para una escala a un nivel real, lo que facilitará el transporte de personas de un lado a otro. También se podría hacer una investigación y experimentar si en el momento que circula dicha batería por la bobina genera electricidad, lo que viene muy bien para que el tren a sí mismo, ya que podríamos hacer que dicho tren sea autosustentable y no requiera fuentes externas para ser alimentado. También para nosotros mismos, ya que estaríamos generando electricidad para consumo propio y así reducir el principal problema actualmente, que es la contaminación y las emisiones de gases tóxicos en la atmósfera.